Pues muy buenas tardes. Espero que se me oiga bien, que esté todo conectado. Me da señal el micro, parece. Y nada, buenas tardes y bienvenidos al canal. Y espero que estéis teniendo una buena tarde. Tengo que deciros que muchísimas gracias por el seguimiento. Como estoy diciendo todos estos días, hemos superado los 400 seguidores del canal. La verdad es que estoy súper contento porque no esperaba que este canal tuviera tanto seguimiento. Y también en YouTube seguimos subiendo, así que muchísimas gracias, chicos. Mira, hablando de seguimiento, pues muchas gracias Turcano99 por ese seguimiento. Y nada, espero que te guste el canal, espero que te guste también el canal de YouTube. Ahora después ya, como hay mucha gente nueva, quería poner hoy también compartiros, ¿no?, el canal de YouTube también para que lo encontréis fácilmente. Aunque en la presentación del directo que suelo hacer habitualmente, sabéis que tengo puesto mis redes sociales. Está en Twitter, me puedes seguir en Twitter como @heroitin. En YouTube también me puedes buscar como @heroitin o como curiosidades de ingeniería con Jero. En Instagram, que lo tengo abandonado, pero también estoy ahí como @heroitin. Y aquí en Twitch como heroitin también. Así que creo que es fácil encontrarme. Porque, bueno, el directo de hoy, el motivo es porque mañana me va a ser imposible. Al final, bueno, mañana a lo mejor, teniendo un poco de suerte, puede ser que me escape y poder comentar algo, ¿no?, de lo que haya sucedido en los test de mañana, en el primer día de test de mañana. Ya sabéis que hay test de Fórmula 1 ahora entre el 23 y el 25, 23, 24, 25 en Bahrein, y que el Gran Premio de Bahrein es la semana que viene. O sea que la temporada ya empieza. Deciros eso, ¿no? Deciros que yo tenía pensado por lo menos un par de días y poder hacer eso, pero al final, pues por cuestiones laborales no voy a poder. El viernes va a ser imposible, el sábado va a ser prácticamente imposible también, y mañana sería a lo mejor el único día que con un poco de suerte pues pudiera hablaros un poco de ello. Pero no, como no estoy seguro, lo más probable es que al final, pues, desgraciadamente tampoco pueda. Así que la decisión la tomé junto con Charlie Barazal, porque él iba a venir a apoyarme en los directos. Así que el domingo, que es lo más seguro es que sí, es que pueda, si no hay ningún contratiempo ni ningún problema, el domingo haré directo explicando lo que yo, pues, comentando, ¿no?, lo que se haya visto los 3 días de test, hacer un resumencillo de lo más interesante a nivel técnico que se haya visto en esos 3 días de test. Y por lo demás, pues ya deciros que esta tarde iba a hacer este directo, pues precisamente para hablar un poco de las últimas noticias, ¿no?, que están surgiendo a nivel técnico, y para comentar un poquito, los que vayáis a ver los tests, que sabéis que este año son televisados, los que vayáis a ver los test, pues que tengáis más o menos una idea buena, ¿no?, de lo que tenéis que observar, de dónde os tenéis que fijar realmente, y de las claves más o menos que debéis de tener en cuenta, teniendo en cuenta, valga la redundancia, que en unos test los equipos no van a mostrar nada. O sea, todas sus cartas no van a estar boca arriba, se van a guardar siempre algún as, ¿no? Y habrá equipos que tengan problemas y que quieran ocultarlos. Entonces eso también va a ser interesante de estudiarlo, ¿no? Así que ya digo que en principio esta tarde lo que vamos a hablar es un poco de noticias. Las dudas que os surjan las iré respondiendo aquí. Y hablar un poquito de eso, de noticias y un poco de lo que debéis de estar atentos en estos tests, de lo que se puede esperar de estos tests y nada, a ver qué tal va la cosa. Voy a empezar. Sabéis que, bueno, esto es una noticia que ya saltó. Pirelli ya ha presentado los compuestos que van a enseñar, pero antes de que enseñaros esto, que lo tenía activado,
quería enseñaros las mismas imágenes que presentaron en las que ya hice el directo. Además, de hecho, lo tenéis disponible sobre las presentaciones de F1, lo tenéis disponible aquí en el canal de Twitch todavía. El tema es que quería remarcar, ¿no?, las zonas que yo espero de cada monoplaza, que seguramente en los tests vais a ver que van a cambiar bastante con respecto a lo que se presentó, a los renders y a ciertas fotografías de estudio que se presentaron, pues que luego en test va a haber bastante movida. Empezando por Haas, ya sabéis las fotos que se presentaron de Haas, os las enseñé de hecho en el anterior directo, pero las volvemos a repasar un poquito por encima. Esta de aquí, por ejemplo, de frente, ya os digo yo que seguramente en test ese contorno que os dibujé de ese pontón, no creo que Haas vaya a presentarlo tal y como lo estáis viendo aquí. Ese ala delantera tampoco va a ser exactamente igual, seguro que va a cambiar algo, morro, etcétera, etcétera. ¿Por qué pienso eso? Bueno, pues porque realmente en el render estamos viendo un diseño muy básico y es increíblemente difícil tener una aerodinámica o un diseño aerodinámico en un monoplaza tan sumamente bien puesto a punto que no precise de modificaciones, ¿no? y de un poquito de potenciación. Entonces al final todo esto se irá complicando. Entonces ya digo, ese contorno que os he dibujado ahí seguramente estará un poco más tallado abajo, un pelín más tallado. También habrá algo más de bañera en el interior. El ala delantera va a cambiar, de eso no me cabe la menor duda. Si el primer día va a ser muy parecida al segundo, ya no lo creo. Con respecto a esta imagen cenital, recordaros, ¿no?, por donde viaja el aire caliente. Por eso digo que esa bañera va a estar un poquito más profunda. Los soportes de los espejos también seguramente van a ser un pelín más complejos de lo que se está viendo ahí en la imagen. Ahí se ven bastante sencillos. Y también recordaros, esta imagen lateral también, esos divisores, ¿no?, y esos brackets, que hay bastante pocos. Seguramente en el coche de test de mañana el Haas lleve algún bracket más que otro. Y se verán ya también, que ahí no se ven, la conexión, ¿no?, donde se realiza con la llave para poder cambiar la incidencia de esos flaps superiores. Entonces ya os digo que eso va a cambiar. Los endplates también son bastante sencillos en el render, cosa que me cuesta trabajo creer. Al final seguramente van a cambiar. Así que estad atentos. Quizás lo que menos cambie sea la suspensión, precisamente la suspensión delantera. El esquema será parecido seguramente o prácticamente similar. Y nada, por parte de Haas creo que poco más que comentar. Con respecto, por ejemplo, otros equipos como Alfa Romeo ya presentaron cositas muy interesantes incluso en los renders. Pero por ejemplo este ala delantera seguramente se vea un poco modificada también, aunque aquí sí hay bastante más brackets de sujeción, cosa que me hace pensar que sí, que es un ala que puede ser algo más real, ¿no?, de lo que Haas presentó. Y ese borde con esos perfilitos no va a ser así exactamente como se ve en los renders, seguro, pero no descarto que Alfa Romeo presente algo bastante chulo. Cortes interesantes en esa zona. ¿Qué más? De Alfa, por hacer un repaso rapidito. Vamos a ver dónde estás aquí. ¿Veis? Esto es lo que me refiero, ese borde del fondo del monoplaza que tiene como varias, digamos que tiene como muchos perfilitos, ¿no? Eso sería muy bueno de estar permitido en la norma, aquí con un poco de modificación seguramente, pero sería muy bueno para generar un vórtice todavía mucho más potente que sellara el fondo. El problema que hay es que la normativa no estoy tan seguro de que permita ese tipo de perfil con esa separación. Seguramente saquen algo modificado que no sea exactamente eso, pero es muy interesante igualmente el concepto. Y luego, bueno, la tapa motor, todo esto, seguramente los pontones Alfa Romeo también, porque el coche, por ejemplo, el Spec Car que se presentó en la presentación física, ese coche tenía un pontón ligeramente diferente, había cosas ligeramente diferentes con respecto a estos renders. Entonces seguramente para test
también Alfa Romeo presente cosas diferentes. Aquí veis, por ejemplo, ¿no?, ese pontón efecto Coanda, ese tallado seguramente sea algo distinto. Vais a observar en el fondo, en todo lo que es la zona de entrada de aire a la parte inferior del suelo del monoplaza, vais a observar que los coches que van a llegar a pista no son tan lisos por esa cara superior, ¿no?, por donde iría el aire por encima de ese fondo, donde os he dibujado esas flechas azules, ¿no?, sino que vais a observar que el fondo tiene como protuberancias, formas, como si dijéramos, como si tuviera bultos, ¿no?, por decirlo de una manera así un poco bruta. Y eso no es casualidad, escaloncitos, etcétera, pues para que tanto para tallar los canales inferiores del monoplaza como para que el aire que viaja por encima vaya a donde a ti realmente te interesa y no intentes o tratar de que interactúe lo menos posible con la zona inferior del monoplaza, para que no haya una interactividad, ¿no?, o no interactúe con ese flujo inferior y aumente la presión en la parte baja del monoplaza. Paul GZ Monosport, muy buenas tardes. Hoy penalizo en el control horario. Bueno, no pasa nada. Ya sabes que no hay ningún problema. Tampoco llevábamos mucho tiempo. Black Sweet, muy buenas tardes. Bienvenido también. Ya digo, estábamos explicando un poquito, os estaba explicando un poquito, pues más o menos lo que podéis esperar, ¿no?, de los cambios. ¿Dónde tenéis que fijar sobre todo la vista en los monoplazas de este año? A las delanteras siempre, pero eso siempre ha pasado en todas las pretemporadas. Efecto suelo. Pues sí, realmente tenéis que fijaros muy mucho en el fondo del monoplaza, sobre todo lo que es el suelo, la parte superior, lo que os estaba diciendo. Vais a ver esos bultos, esos escaloncitos, vais a ver todo el borde lateral, ¿no?, el borde lateral del fondo, que como la FIA ahora ha obligado a que eso esté 15 milímetros más alto, vais a ver que los equipos se van a afanar en intentar sellar bien ese fondo con modificaciones en toda esa zona, en todo ese volumen. Y de hecho las excavaciones de los pontones de muchos de los coches vienen a cuento de eso, ¿no? Esto ya digo con respecto a todos los coches, esto sería ya general. Os he hablado de Haas, os he hablado de Alfa Romeo, por ejemplo el Alfa Tauri, que realmente el render poco dice, porque es un render mezcla de conceptos seguramente de este año, porque sí es verdad que parece que el tallado de ese pontón y esa entrada de aire es diferente a la del año pasado. Pero por ejemplo la ala delantera, sin ir más lejos, los flaps de la ala delantera, los endplates, el morro sí ha cambiado un poquito en el render, pero hay cosas, digamos que es un híbrido, ¿no?, el render que se presentó entre el coche de 2022 y lo que Alfa Tauri presentará en este 2023. Como ya os dije en su momento, los renders son eso, son renders, entonces no se les puede tomar mucha consideración. Yo los usé en el anterior directo pues para explicaros un poquito cómo se mueven las estructuras de flujo, así un poco por encima, ¿no?, de manera básica, alrededor del monoplaza. Todo lo que haces, absolutamente todo lo que haces por encima del fondo, es para que los canales inferiores y ese efecto suelo estén potenciados al máximo posible. Pero ya os digo que os fijaréis, por ejemplo, este fondo es muy sencillo, el que se muestra aquí en los renders. No me creo que eso vaya a ser lo que van a poner en pista, por la sencilla razón de que la pletina lateral, todo el paramento lateral que hay ahí donde va la publicidad, de Orlen es demasiado básica, ¿no? Y sobre todo ese fondo es demasiado liso. Al final los canales van a generar una serie de protuberancias, escalones, etcétera, que van a ser necesarios pues para poder mantener esa presión baja en la parte inferior del coche. El ala delantera también va a cambiar, eso ya os lo digo, lo garantizo. En la mayoría de renders son alas delanteras muy básicas y no van a ser así, ni mucho menos. Con respecto a la tapa motor, es verdad que Alfa Tauri ya el año pasado, al igual que Red Bull, ya usaban una tapa motor con ese escalón pronunciado como para hacer otro canal diferenciador con respecto a los pontones. El resto de
el resto de equipos pues lo han copiado. ¿Qué más? Con respecto a Alpha Tauri, ya me pasó en el directo pasado que ya os dije que realmente hay poco que comentar, ¿no? Hay muy poco que comentar. Quizás sí el cambio de la nariz, una nariz más estilo Ferrari, menos como el año pasado era mucho más redonda. Y sobre todo el cambio también de plano del main plane, que de momento lo han mostrado plano, pero seguramente no, porque luego después necesitas que ese aire llegue bien, llegue limpio, o lo más limpio posible a la entrada del fondo. Entonces un plano principal del ala delantera tan recto no te interesa. Entonces ya veremos luego lo que sucede. Mañana de hecho lo comprobaréis antes que yo, seguramente, porque yo los test no podré verlos hasta por la tarde, ya bien un ratito que a lo mejor me puedo escapar, pero ya digo, la lástima es que no voy a poder escaparme para poder hacer directo. Lo voy a intentar, ojalá y me equivoque y pueda hacerlo, pero va a ser muy difícil. De Williams, por ejemplo, también deciros por lo mismo que os señalé aquí, realmente las zonas que os señalé, el ala delantera seguramente también va a cambiar, aunque el morro y la nariz van a ser eso, porque fue lo que se vio en el Shakedown también, en el Filming Day. Sergio PNZ dice que son Filming Day, pues le llamaremos Filming Day. Parece ser que la figura del Shakedown ya ha desaparecido, o a priori habría desaparecido. Ya veis ese borde del fondo que, repito, todos los equipos van a tratar de maximizar el rendimiento en esa zona para que no haya una pérdida del efecto suelo, por lo menos de la potencia, ¿no?, que da ese efecto suelo, de la potencia aerodinámica, para que no haya una pérdida sustancial, que es lo que la FIA pretende también con esa elevación del fondo. Y luego, pues como tenéis en todos esa tapa motor, con el aprovechamiento de los anclajes del halo, unos más que otros. Ahora después os voy a enseñar una foto muy interesante que han compartido en Twitter del Mercedes, del W14 de frente, que está muy interesante, también del Filming Day. Por cierto, Filming Day que McLaren estuvo ayer y hoy rodaba Williams, me parece, también hacía un Filming Day, o era Alpha Tauri, ya no recuerdo. Pero corregidme si me equivoco, creo que era Williams o Alpha Tauri y van a hacer el Filming Day hoy. También se habrán visto cosas. Aquí lo mismo, lo que os puse, las tres estructuras diferenciadas de flujo, la estructura que viaja en la excavación del pontón. Williams, gracias Paul. La parte superior, por efecto Coanda, ¿no? Y con esos generadores de vórtices, esos pequeños generadores de vórtices que mantienen la capa límite más, hacen la capa límite más gruesa y por lo tanto tiene más energía y es más difícil que se desprenda. Y la parte superior, ¿no?, que aprovecha. Es un poco, digamos, el concepto también sirve, ¿no? Porque ahora la refrigeración ya sabéis que va a estar situada, lo vamos a ver en más de un equipo, en más de dos. Van a tratar de ganar mucho en los canales inferiores, ya que tengo que elevar esos 15 milímetros de altura libre al suelo, más que el año pasado. Pues voy a tratar de compensarlo haciendo unos canales más, tallando mejor esos canales. Y claro, eso me obliga a cambiar la refrigeración de sitio. Entonces, muchos monoplazas, incluido Ferrari, incluido Aston Martin, Alpine, etcétera, van a llevar la refrigeración más alta. Perdón. Eso a priori es malo por el posicionamiento, ¿no?, de los diferentes elementos, ¿no?, del monoplaza, porque realmente la inercia te cambia, pero aerodinámicamente va a ser muy productivo. Entonces van a tratar de compensarlo uno con otro. Y gracias por ese seguimiento, Forceidex, y bienvenido al canal. Y lo que estaba diciendo, ¿no? Y el posicionamiento de esos elementos, de refrigeración, de esos intercoolers, pues se va a tratar de estrechar el monoplaza en esa zona lo más posible, tallar esos canales de manera que tenga más volumen disponible. Y claro, para ello tengo que llevar el aire caliente desde la entrada del pontón hacia arriba. Va a pasar por el radiador y luego tengo que llevar ese aire caliente hacia arriba para que salga por la parte superior, por la tapa, por la parte alta de la tapa, donde están esos hombros, ¿no?, que salen detrás del halo. Adicionalmente, también es algo que podría mejorar un poco
el coeficiente o la resistencia aerodinámica, mejor dicho, que genera el propio halo. Tratar de reducir un poco esa resistencia con una serie de perfilitos que ya sabíais que se colocaban en el halo, que estaban permitidos por encima, y aprovechar ese aire, energizarlo para que refrigere, para que se lleve ese calor, ¿no?, de esa zona, y tratar de alimentar un poco mejor el ala trasera para ganar también un poco de carga. Que funcione o no, la pista dirá qué equipos han diseñado bien, qué equipos no. El que no sea capaz de que la refrigeración funcione correctamente va a tener un problema. Va a tener un problema porque una vez que tú has tallado, que ya tienes todo el packaging hecho, es bastante complicado tener que volver atrás y volver a rediseñar todo eso. Es decir, eso te va a llevar un tiempo a lo largo de la temporada, que no van a ser 2 o 3 semanas. Puede ser incluso más de ese tiempo. A no ser que tuvieras preparado un plan B y tengas el plan B bastante avanzado, ¿no? Entonces, ojo, pero a priori no es bueno. A priori no va a ser nada bueno si no consigues refrigerar adecuadamente. Repito, aerodinámicamente te va a venir muy bien, pero tienes que hacerlo funcionar. Si no lo haces funcionar, estás perdido totalmente. En el caso de Williams, en el caso de todos, ojo, que todos van a hacer lo mismo. Ahora, en ese sentido, excepto Red Bull, que sigue siendo una incógnita, yo creo que Red Bull va a llevar una evolución de lo del año pasado, seguramente con algún aditamento y alguna historia bastante interesante y alguna sorpresa. Made in Newey, que ya sabemos que siempre es muy dado a las sorpresas. De McLaren, recordaros que es el otro coche de la parrilla que lleva la suspensión pull rod delantera, que debería de darle una ganancia aerodinámica marginal, pero a fin de cuentas ganancia aerodinámica. Una ventaja de... Perdonadme que... estoy con la garganta regular. Una ganancia aerodinámica bastante interesante es que... Ganancia aerodinámica y estructural, y me explico. El utilizar una suspensión pull rod, ya os dije en la presentación, en las presentaciones de F1, en el vídeo del anterior, que realmente cinemáticamente cambia muy poco. Prácticamente la diferencia es muy poco significativa con respecto a una suspensión push rod. Es simplemente que estás invirtiendo, ¿no?, el trabajo de ese tirante y la forma en que trabaja. Es decir, push trabaja a compresión y pull trabaja a tracción. Aquí lo que ocurre aerodinámicamente es que la pull deja, digamos, un espacio más diáfano por la parte superior. Digamos que el aire no se encuentra tanto estorbo. Y además tenemos otra ventaja, y es que el tirante al trabajar a tracción puede ser más fino. De nuevo, menos estorbo aerodinámico. Luego la resistencia mecánica, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, que es la suspensión tipo pull. Ante algunas solicitaciones y algunos impactos, pues puede ser más débil que una tipo push. Pero eso, repito, que también son diferencias poco significativas. Donde sí le veo más ganancia, y observando lo que está pasando, ¿no?, ahora últimamente, ya observando los coches de los filming, es que para la entrada de las bocas, o de entrada, ¿no?, a ese fondo, como el brazo inferior de una suspensión tipo pull tiene los anclajes en el chasis, digamos que van directamente al chasis, y además llevan inclinación, es decir, yo puedo elevarlo lo que necesite, cosa que la tipo push no me lo permite. Entonces, el anclaje de la suspensión los anclajes inferiores de la suspensión, de los brazos inferiores, en una tipo push, tengo que bajarlos. Indefectiblemente tengo que bajarlos, porque si no, no me entra la suspensión. Sin embargo, en una tipo pull sí puedo subirlos. El tema está en que lo que a priori podría ser un problema de la elevación de ese centro de balanceo, me puede significar también una gran ventaja aerodinámica, porque no necesito hacerle una extensión al chasis, como si ocurre con las suspensiones tipo push, o que va a ocurrir ahora con las suspensiones tipo push. Hay que hacer una extensión tipo Kiel. No sé si recordáis del vídeo que hice con Charlie, si no os podéis pasar por YouTube, ver el vídeo de los Renault campeones del mundo de Fórmula 1, el R25 y el R26.
Y ahí expliqué lo que era lo que era el diseño V-Kill, que se llamaba, ¿no? Que él se escribe. Estaba leyendo, Fran Piezo, buenas, hola. Mario, Bruno y Luis te saludan. Bueno, pues muy buenas y bienvenido. Lo dicho, te ahorras ese kill, es decir, un kill es como, pues imaginaos, tengo aquí esta estantería, ¿no? Imaginaos que aquí es donde termina mi chasis. Pues yo, como la suspensión indefectiblemente viene aquí, como la engancho, bueno, pues yo lo que haría es un alargamiento aquí con una estructura y aquí introduciría mi suspensión. ¿Qué ocurre con una tipo pull? Pues que va directamente al chasis. Como puedo meterle más inclinación, no tengo ningún problema en eso, la puedo meter aquí. Entonces, para estos coches sí es verdad que aerodinámicamente puede significar una pequeña ventaja. Ya digo que luego después tampoco es tanta, ¿no?, esa ventaja, porque si lo fuera ya todos los equipos habrían adoptado esa suspensión. Ya os expliqué también que la suspensión tipo pull es más difícil de arreglar porque se accede de una manera... Los mecánicos, de todas maneras, la suspensión delantera es bastante difícil de acceder, sea cual sea. Pero la tipo pull es todavía más complicado porque los amortiguadores y el elemento elástico está situado en la parte inferior y el amortiguador también lleva lo que son los rockers, los balancines. Van situados también en la parte... Mejor dicho, la bieleta que une el balancín va situada también en la parte de abajo. Entonces, para ponerlo luego a punto es muy complicado. Luso KT ha seguido. Pues bienvenido al canal y gracias por ese seguimiento. Y seguimos aumentando la familia. Así que estoy muy contento en ese aspecto. Lo dicho, entonces... es todavía más complicado acceder y poder hacer los reglajes en condiciones. Entonces muchos equipos prefieren usar una tipo push, que es menos difícil, ¿no?, de poner a punto. Y el tema de McLaren, pues concretamente este ala sí parece un poquito más real, ¿no? Seguramente habrá diferencias. Ya he visto que en este filming que han hecho en Bahrein ha habido imágenes así un poco confusas. Ahora las explicaremos también. Pero bueno, de McLaren, como en todo, ya os he dicho, voy a enseñar esta imagen lateral. Vamos a fijarnos sobre todo en esta parte de aquí. Fijaos que ya incluso en la presentación presentaron esta protuberancia aquí, ese escalón, que veis, donde es dibujada las flechas azules debajo de la publicidad de Velo. Veis que hay como un escalón justo por encima de los canales y luego después tenéis todo el borde del monoplaza. Que por cierto, en la fotografía ahora que os voy a enseñar vais a ver cómo está hecho esos cortes. Y todo encaminado a lo mismo, a ese sellado, a ese buen sellado del fondo y a que los flujos que viajan, esos flujos azules que os he dibujado, copien ese contorno, se introduzcan por debajo de ese tallado del pontón y no se vayan hacia afuera y no traten de interactuar con la parte inferior, aumentando la presión interna. La presión inferior del coche. En todo va a pasar lo mismo, Fijaos también en la punta de la nariz, que seguramente irán cambiando con los test, porque seguramente irán probando diseños nuevos, etcétera. En el Aston Martin, pues deciros, enseñaros esta foto otra vez, volver a lo mismo, ese corte profundo, este ala delantera que estoy seguro de que van a optimizar para los test. Y más cositas en el Aston Martin, pues esos bordes que tampoco se vieron muy bien en los renders. Seguramente se verán cosas diferentes. Y creo que esta parte lateral del ala delantera, donde va el endplate, también se verán cosas diferentes ahí. Porque Aston Martin, ya os lo puse en otra imagen que tengo por aquí. Era esta de aquí. Ahí os lo puse. ¿Veis cómo está eso? Bastante más sencillo. Os lo señalé aquí con el círculo y os dibujé ahí los vórtices, ¿no? Esa vorticidad que se genera en ese lateral, en ese endplate. Pues estoy convencido de que eso va a cambiar, de que seguramente van a ser más agresivos en esa zona también. Y otra cosa que va a ocurrir también con este tipo de concepto es que vais a ver cómo las alas delanteras van a ser parecidas a esto que estáis viendo. Y digo parecidas y no iguales porque esto va a ser modificado seguro, sobre todo el flap superior. Y ya os digo que estéis atentos porque seguro eso va a ser modificado. Ahora se va a generar o se va a pretender llegar a un diseño
no sé si recordáis el Alfa Romeo del año 2019, cuando presentó ese ala delantera que prácticamente no había ala delantera en la última zona, en el último tercio de ala, porque caía lo mismo que esta, incluso más bestia, y prácticamente no había, ¿no? Bueno, pues se va a tender a hacer ese mismo diseño para potenciar la vorticidad en esa lateral y que no afecte el flujo de aire o sea, mejor dicho, que la rueda no afecte tanto al flujo de aire o a las estructuras de flujo inferiores. Y así evitar un poquito, ¿no?, ese aire sucio que genera una rueda en su giro. Porque ya sabéis que los neumáticos, las ruedas delanteras de un monoplaza es de lo que más resistencia aerodinámica genera en el mismo. Corobar 68, bueno, pues bienvenido al canal y espero que disfrutes del mismo. Y gracias por el seguimiento. Y nada, vamos, ya aparte de eso, deciros que realmente van a ser los cambios en la mayoría de monoplazas, como acabo de decir. En el Mercedes igual. El Mercedes hay que estar atento a esa punta de la nariz. Por ejemplo, aquí en los renders parecía un poquito más aplastada. Luego se ha visto en el filming que era más estrecho todavía. Una nariz bastante fina. Ese final de los flaps que terminan el emplate como en una cosa muy fina, ¿no?, para generar también vorticidad. Ese lateral. Habrá que estar muy atentos cómo cambian los pontones del Mercedes. No creo que el primer día cambien, seguramente presentarán algo muy parecido a lo que han presentado en la presentación, pero no estoy tan seguro de que Mercedes mantenga este perfil durante mucho tiempo, es decir, optimizará. No digo que vaya a cambiar mucho, sino que va a optimizar ese escalón del que os hablé también en GPcast, en el último GPcast el lunes. Y bueno, de más coches podría mostraros más, el Ferrari también, etcétera, pero básicamente lo que os quería decir es que os fijéis sobre todo en las alas delanteras, o sea, alas delanteras, emplates, en los morros, las puntas de los morros y sobre todo lo que son los pontones, en las excavaciones de los pontones y en la parte inferior, ¿no?, en el fondo, protuberancias, elementos que se vayan incluyendo y todos esos cortes que se le realiza al lateral del fondo, pues precisamente para poder manejar mejor esos flujos inferiores. Y ahora sí os voy a enseñar ya de momento pues lo que Pirelli tiene preparado, que es una verdadera locura para los test. No sé si se utilizarán los neumáticos de lluvia o si harán alguna sesión. Ya sabéis que años anteriores se han regado los circuitos y se han probado los neumáticos de lluvia. Si este año si no hay lluvia, pues habrá que simularla. Entonces posiblemente quiera Pirelli probar y a lo mejor hagan alguna sesión, si no del 23 al 25, sí, o a lo mejor al final del día 25 o incluso el día 26 como una prueba extra, se hace X tiempo. No lo sé, no sé realmente lo que van a hacer o dejar de hacer. Lo que sí os digo, veis aquí los 6 compuestos de seco que van a llevar: el C0, C1, C2, C3, C3 prototipo, C4 y C5. 6 no, perdón, 7, que he dicho 6, porque está el prototipo. Este año se iba a incluir un compuesto que se va a llamar C0, que va a ser el duro del año pasado. Y a partir de ahí se parte los diferentes compuestos. Es decir, este año el C5 teóricamente debería ser más blando que el del año pasado. Ya veremos a ver lo que ocurre al final. Entonces, para que cuando salgan a pista los coches lo tengáis claro qué neumático llevan, si los veis, pues vais a ver que el C0 no lleva, o sea, lleva el mismo color blanco que el C1, pero el C1 sí lleva los brackets dibujados y el C0 no lo lleva simplemente Pirelli y P0. El C1 lleva Pirelli P0 del mismo color, pero lleva los brackets. Y igual va a ocurrir con el C2 y el C3, es decir, el C2 no va a llevar brackets, el C3 sí va a llevar brackets. El neumático prototipo no lleva ningún tipo de distintivo, absolutamente nada. El C4 y el C5, pues volvemos a lo mismo. C4 color rojo sin brackets, C5 con brackets. Tened en cuenta una cosa, porque os va a pasar y posiblemente, y claro, los comentaristas tienen que estar muy atentos a muchas cosas y bueno, no tienen tiempo tampoco de explicarlo, creo, todo lo concienzudamente que se debe de explicar estas cosas, pero vais a ver pilotos que con un C3
por poner un ejemplo, son capaces de hacer un tiempo un segundo más rápido que alguien que ha salido con un C5. ¿Qué puede significar? Si los dos han dado las mismas vueltas en el mismo stint, ¿no? Primero, que hayan sido muy parejos, ¿no? Que hayan estado en pista los dos en el mismo momento y sobre todo que hayan dado unas vueltas parecidas. Pues puede significar seguramente o que el que llevaba el C3 llevaba mucha menos gasolina, o que el que llevaba el C5 estaba probando aerodinámica, puede ser también. Vais a ver seguramente muchas parrillas Kiel, vais a ver, sobre todo el primer día, mucho Flow Beast, mucha parafina y todo eso, digamos que los tiempos los vuelve un poco locos, ¿no? La tabla de tiempo. Y en test, además, no es tan importante el que esté primero en la tabla al final del día, que haya conseguido el mejor tiempo, como si la consistencia del coche. Ya lo habréis oído muchas veces, es un tópico, pero es así. Si un coche el primer día ya ha dado 90 o 100 vueltas a un circuito sin problemas aparentes, es decir, el coche entra en boxes, se le carga gasolina, se pone en ruedas, se cambian reglajes básicos y se vuelve a pista, y ha dado 100 vueltas, en principio es buena señal de que el coche, de que primero los ingenieros tienen un conocimiento básico del monoplaza bastante asentado, el piloto también tiene confianza en el monoplaza y segundo, el coche parece fiable, ¿no? Parece. Eso habría que corroborarlo luego en los 3 días. Un coche que el primer día da 100 vueltas, pero sus stints han sido de 3-4 vueltas como máximo. Bueno, a ver, ha dado 100 vueltas, está bien la cosa, pero tampoco demuestra tanta fiabilidad como un coche que haya dado esas mismas 100 vueltas, empezara con una primera parte con stint de 3-4 vueltas hasta que ha dado 20-25 vueltas, imaginaos que luego después, o 30 vueltas, y luego de la 30 a la 100 sí ha hecho como un simulacro de Gran Premio o algo parecido. Eso sí es verdad que ese coche te hace pensar que ha ido con los deberes hechos y segundo, que la fiabilidad parece que está ahí. Es difícil que el primer día ocurra algo parecido, pero no sería la primera vez que ocurre. Otra historia, como os he dicho, eso, vais a ver que los tiempos están muy locos. Incluso gente con un C0 o con un C1 haciendo mejores tiempos que alguien con un C4. O sea, eso no le hagáis mucho caso a lo que es la tabla de tiempo y sí a las vueltas que da el piloto. También movimientos parásitos del coche en las frenadas, sobre todo fijaros en la frenada de la 10 de Bahrein. Creo que era la curva 10 la que hace así, va en bajada y mete un viraje a izquierda en 90 grados. Ahí se ve muy bien qué coche está, qué chasis está trabajando bien y qué chasis no está trabajando tan bien. La aerodinámica en Bahrein, bueno, si la aerodinámica está bien optimizada, el coche será lo suficientemente rápido en la recta y no irá mal no irá mal al inicio del segundo sector donde están las enlazadas rápidas. Pero en realidad la exigencia aerodinámica del circuito es una exigencia media, tampoco es una exigencia alta. Entonces, dentro de un orden tampoco se sabe si el coche va a tener potencia aerodinámica o no la va a tener, porque en Bahrein vaya bien o no vaya bien. Eso sí se sabe si el coche está bien equilibrado. Y por otra parte, pues deciros que sobre todo eso, que los tiempos son secundarios. Que no tengáis tan en cuenta los tiempos porque no merece la pena. Muy buenas Betty Zapi y buenas Warrior, muy buenas. Espérate, que no me lo ha quitado de aquí. Ahora, Hielero, pues bienvenido al canal y espero que lo disfrutes. Lo dicho, ya digo, cuando veáis eso, las tablas de tiempos, etcétera, pues eso, los tiempos son relativos. Y ya digo que suena tópico, pero es que es así. Ahora, ¿qué ocurre también? Pues que a nadie le gusta el primer día que su coche esté a 3 segundos de un tiempo decente, ¿no? Eso tampoco te gusta. Entonces eso también es un indicativo, ¿no? De que o te faltan muchas cosas por hacer, te falta mucho trabajo, no has llegado con los deberes hechos, o simplemente pues tu coche no funciona, ¿no? Entonces, bueno. Esos son ya, digo, un poco las exageraciones. Pero sí, efectivamente,
La lógica te dicta que con un C5 debería, si lo hace a una sola vuelta, debería hacerse un tiempo mejor que con cualquier otro neumático. Pero vais a ver, repito, como coches, a lo mejor incluso en un stint de repente alguien con un C3 o con un C2, en un stint de 6-7 vueltas ha sido más rápido que alguien que ha hecho una vuelta para un stint de 3 vueltas típico de clasificación con un C5. Simplemente porque cada uno estaba probando una historia diferente. Entonces no tiene nada que ver con fiabilidad, no tiene nada que ver con trabajo, etcétera, porque como cada equipo va a llevar su parte de trabajo y va a llevar su diseño de, digamos, su plantilla, ¿no? Mejor dicho, con todas las actividades que tengan que realizar en el monoplaza, etcétera, cada equipo se va a centrar en su trabajo. Y al final, claro, yo entiendo que la curiosidad humana pues quiere saber qué coche es rápido y cuál no. Pero eso hasta el tercer día mínimo no se empezará a sospechar si hay alguno más rápido que otro. Y sobre todo hasta que no veamos el Gran Premio no sabemos, no voy a decir que nada, porque no es verdad tampoco, pero no sabemos apenas nada. O sea, eso es así. Con respecto a otra noticia que quería comentaros, pues que la FIA, ya veis, la comisión de la F1, pues hoy 21 de febrero en Londres pues se reunieron, sí, hoy es 22, perdón, a 21 de febrero, que fue ayer, que estaba pensando, digo hoy no, eso fue ayer. Bueno, sobre qué es lo que se reunieron, qué es lo más importante, ¿no?, de la reunión de la FIA. Bueno, pues que sobre neumáticos de lluvia, que van a experimentar con unos neumáticos de lluvia nuevos, es decir, Pirelli va a presentar unos neumáticos de lluvia a partir del Gran Premio de la Emilia-Romagna. Y también ese paquete aerodinámico, ¿os acordáis del esos elementos aéreos que se iban a colocar por detrás de las ruedas traseras para evitar el spray? Van a probar a ver cómo funciona y a ver si reduce lo suficiente ese spray. ¿Qué más? Los mensajes de radio entre los equipos y los pilotos, digamos que se va a relajar un poquito la norma. O al principio, además, de hecho, fijaos la frase de proposal to relax the regulation of radio messages. Es decir, relajar un poco esa vigilancia, ¿no?, sobre las conversaciones entre ingeniero de pista y piloto. Pues ya sabéis que toda esta norma se puso en su día para evitar, ¿no?, que se hiciera un poco de guía por parte del ingeniero de pista en aspectos que no tenían nada que ver con la seguridad del piloto. Pero bueno, eso se va a relajar, repito, y porque sí, los coches se han vuelto tan sumamente complicados que al final el piloto necesita también ayuda. El régimen de parc fermé, del régimen de parque cerrado, acordaos que en las sprints se aplicaba también el mismo régimen de parque cerrado, es decir, como las sprints eran el sábado, se aplicaban para la carrera del domingo. Entonces, si tenías que hacer algún cambio, pues ya penalizabas, ¿no? Eso va a cambiar. Eso la FIA ha decidido que lo van a cambiar y van a estudiar, porque realmente es, digamos, adulterar un poquito el resultado de la carrera del domingo y hacer que incluso haya pilotos y equipos porque en las sprints pues no terminen, ¿no?, de meter toda la carne en el asador porque por miedo, ¿no?, a esas sanciones. Entonces eso lo van a relajar, sobre todo cuando sean daños en los coches importantes. Bueno, pues todo eso van a tenerlo en cuenta en las carreras sprint. En los grandes premios normales va a seguir siendo exactamente igual. Cambios en los circuitos, ya veis, en Arabia Saudí, en Azerbaiyán, en Miami, en Zandvoort y en Qatar. Va a haber cambios pues por razones de seguridad seguramente, imagino. Y por último, Sporting Technical and Financial Regulation. También va a haber algunos cambios. Os voy a poner vamos a poner el enlace aquí en el chat. Muy buenas, Sport City, bienvenido. Aquí os dejo el enlace, ahí podéis entrar y podéis ver lo que la FIA tiene preparado. Ya lo leéis vosotros, ya tranquilamente y ya, bueno, pues sacáis vuestras propias conclusiones. ¿Qué más? Bueno, os iba a enseñar la foto del Aston Martin. Veis que en la presentación se vio que esto ya estaba bastante excavado, pero es que en esta foto se ve que es bastante excavada, donde os estoy señalando esta parte superior.
¿Veis cómo tiene tapado ahí al lado de Aramco en la tapa motor, en la parte de arriba, en esos hombros, ¿no?, que se le han hecho ahora al monoplaza? Eso en la mayoría de equipos los vais a observar. Está tapado. Esas son salidas de refrigeración. Se supone que el aire frío, si veis mi flecha, el aire frío entraría por aquí, por esta cuchara, pasaría por el radiador y debería de subir por el interior hasta llegar a esta zona y salir hacia afuera. El tema, esta excavación de aquí y va a tratar de aprovechar el efecto Coanda al máximo, es decir, llevar más caudal de aire a este área de aquí, a este volumen de aquí del monoplaza, para alimentar el Wing Wing y para alimentar también el difusor por la parte superior, en esa salida, ¿no?, del difusor. Os lo he explicado mil veces en los vídeos. Alimentar el difusor a su salida desde arriba beneficia mucho la función que realiza el difusor propiamente dicho. Entonces ayuda también a que ese difusor sea más eficiente. Y a la vez, al ayudar al difusor, como están situados en la misma vertical, en el mismo plano Z, mejora también el funcionamiento del plano principal del ala trasera. Pero esto es un efecto secundario. Aquí, por ejemplo, vemos mucha sombra en esta zona, no se ve bien cómo son esos contornos, pero imagino que pasará algo parecido a lo que ha pasado con el McLaren esta semana. Y luego todo este corte de aquí, que se ve algo más sencillo a priori, pero que seguramente todo esto cambie, porque aquí lo que se pretende es potenciar un vórtice que iría por toda esta zona. Lo primero de todo es que esa vorticidad lo que haría es que el aire con más presión no interactuara con la parte inferior del monoplaza. Y lo segundo, esto es un efecto secundario de esa vorticidad, que siempre también os lo he dicho, ayuda un poco a que no se produzca aquaplaning en las ruedas traseras, porque aparta agua de la rueda trasera. Entonces la rueda trasera se encuentra con menos agua de la que a priori debería encontrarse si no hubieran estos efectos aerodinámicos. El ala delantera también cambiará, os lo repito, si no ahora en los test, seguramente luego optimizarán, sobre todo la zona donde pone Aramco, esos dos flaps superiores es bastante importante optimizarlos, así que seguro que optimizarán. Y luego, pues teniendo en cuenta cada gran premio, cómo es el circuito en cada gran premio, bueno, pues eso también vais a ver que ese ala delantera pues irá cambiando como en todo. Vamos, en eso no va a ser diferencia con respecto a los demás. Lo que sí quería que os fijarais es cómo Aston Martin ha buscado también una geometría anti-dive muy parecida a la de Red Bull. Veis cómo ese brazo superior, el anclaje trasero de ese brazo superior baja mucho en el chasis, precisamente para favorecer la aerodinámica también. Y veis cómo la cuchara también, lo mismo que la de Red Bull el año pasado, para precisamente recoger más aire de una manera más sencilla. Con respecto al Mercedes, esto es lo que os quería comentar, cómo esa punta de la nariz ha adelgazado bastante con respecto al año pasado. En esta imagen compartida por Dr. Offs también. Por cierto, una cuenta muy interesante que os recomiendo que sigáis, si queréis estar al tanto de las actualizaciones técnicas que hay en la Fórmula 1. ¿Veis, por ejemplo, a esto me refería? Aquí en esta imagen se ve muy bien. ¿Veis la cantidad de brackets que lleva ese flap superior? ¿Veis dónde está aquí? En esta zona que os estoy señalando, y este bracket de aquí es donde se mete la llave, donde se introduce la llave para poder girar esos dos flaps. Estos elementos tiran, tú mueves el flap superior y el flap superior a su vez tira del flap que hay justo debajo del segundo. Bueno, perdón, del tercero, porque este ala es de cuatro elementos. Y por eso digo que en las imágenes en las que veáis que el ala está como esos flaps están muy vacíos de brackets, no es verdad. O sea, eso hay que rellenarlo, porque se necesita para obtener la rigidez suficiente luego para pasar las pruebas. ¿Veis cómo el end plate? ¿Veis cómo se hace muy fina el ala aquí al final? Todo eso ya veréis que va a ir cambiando a lo largo de los tests. El Mercedes me sigue sorprendiendo la minimalización de la entrada de los pontones y esos hombros, ¿veis? Esa excavación que han hecho pero en la parte superior, porque por ahí va a salir el aire caliente que quieren sacar hacia arriba, que lo necesitan además, porque el funcionamiento y la filosofía de Mercedes es así. Entonces ya veremos, pero va a ser bastante interesante. Por cierto, esto que veis aquí, que se coloca aquí arriba, suelen ser cámaras térmicas para vigilar la temperatura del neumático delantero. Y también a veces se colocan otro tipo de cámaras pues, para vigilar deflexiones, etcétera, de lo que es las suspensiones, movimientos de suspensión, y también a veces pues para estudios de otro tipo de historias, ¿no? de superficies del vehículo.
En el caso de Ferrari, ya sabéis que lo más famoso de Ferrari de toda la presentación ha sido precisamente el hipotético conducto S que tendría en esta zona. ¿Por qué Ferrari lo hace así? Bueno, a priori mi pensamiento va hacia que la electrónica del coche suele ir colocada precisamente en esa zona donde está la entrada de ese conducto. Y lo diré. Un segundito. A ver, ahora. Es que me había entrado otra cosa por aquí. Por cierto, MN Fresco, gracias por ese seguimiento. Vuelvo a lo de Ferrari. Eso, el conducto ese, como está colocado la entrada en esa zona, normalmente ahí hay electrónica y la refrigeración electrónica también es importante por razones obvias. Y la manera más... hay una manera muy aerodinámica de sacar todo eso, que sería precisamente esta. Además hay otra ventaja, al ser una entrada bastante estrecha, haría que también todo el flujo de aire que viaja por esa zona, por encima del suelo, se mantuviera más... no se desprendiera, ¿no? Fácilmente. Se dividiría a la entrada de... parte del flujo partiría a la entrada de ese conducto, parte del flujo copiaría todo ese contorno de la entrada que te interesa, porque para eso está hecha la excavación en el pontón. Entonces no es mala idea tampoco el concepto. Luego funcionará, no funcionará, esto es lo que digo siempre. Luego después las cosas funcionan o no funcionan en función de lo bien diseñado que esté o que estás equivocado. La idea es esa. Y luego ese aire sacarlo por la parte, como veis, por detrás del cockpit. Bueno, hay otra cosa que también me ha gustado de Ferrari, que ha sido estas alitas que han presentado aquí. Esas alitas son bastante curiosas. Y la verdad es que no... es otra idea más, pues, para quitar esa resistencia aerodinámica que genera el halo. Adrián Benk, bienvenido también al canal. Espero que lo disfrutes. Y bueno, espera, que lo he perdido ahora. El tema es ese, ¿no? Que bueno, hay que intentar aprovechar, ya que el halo tiene que estar sí o sí, bueno, pues intentar que modifique la aerodinámica lo menos posible. Ya con esas alitas que se ha colocado ahí, bueno, pues para optimizar los flujos de aire básicamente de esa zona. Esto también os lo quería enseñar. Esto es lo que insisto en que los pontones del Mercedes de este año no son los del año pasado. Siguen siendo muy minimalistas, es verdad, es lo que estuve también diciendo durante todo el año pasado, que Mercedes no iba a renunciar a priori a ese concepto, o yo no entendería que renunciara, básicamente porque es un concepto que han llevado todo el año, que lo han optimizado a ellos, y ahora renunciar a ello después de todo el trabajo que has hecho, me parecería, por lo menos así de primera, ¿no? Me parecería raro. Ya veis la excavación que han hecho en la zona del Petronas. Eso busca, ya lo estáis viendo perfectamente lo que busca, y sobre todo la tapa motor, donde está Team Beaver, donde está la publicidad, ¿no? Veis ese hombro tan marcado, como este canal está muy marcado, y veis ese atisbo de branquias, que es lo que me hace pensar que parte del aire caliente va a salir por ahí precisamente. Muy interesante. Si lo hacen funcionar, os digo que, ya os adelanto, si lo hacen funcionar, lo mismo que me pasó el año pasado con ellos, aquí hay un volumen disponible de aire que no tiene ningún otro monoplaza de la parrilla. Y eso, caudal de aire, eso es energía que puedes poner en las ruedas traseras. Y aquí igual. Entonces, a mí este coche me gusta bastante. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Funcionará mejor? ¿Funcionará peor? Lo veremos en los tests y lo veremos luego en el Gran Premio. Pero es un concepto que me parece realmente muy bueno. Y ya digo, yo, al contrario que otra gente, no soy capaz de decir si este coche lleva un segundo de ventaja o no lo lleva. Pero lo que sí os puedo decir es que me atrae bastante. Y sobre todo por eso, por el caudal, el potencial caudal de aire que tiene estas formas. Bastante superior al de otros diseños. Otros diseños, sin embargo, potencian también otras cosas que el Mercedes no tiene. Ojo, que eso también hay que decirlo. Pero
si consiguen que ese calor salga como tiene que salir, van a ser un rival a tener en cuenta y un rival serio, seguro. En el caso de McLaren, que os lo he dicho antes, estábamos hablando, voy a abrir la imagen aquí aparte, ¿veis a lo que me refería? Esos cortes, vamos a bajarla un segundo, aquí. ¿Veis esos brackets, no? Como están colocados ahí. Supuestamente, según normativa, esta zona de aquí debe estar 15 milímetros por encima. El coche, como seguramente está en un viraje o está saliendo de un viraje, es más que probable que esté un poquito inclinado hacia el lado que estamos viendo y por lo tanto parezca más bajo. Pero veis cómo han hecho aquí, veis ese hombro de ahí, veis esa excavación en el pontón. Todo eso es para favorecer el flujo inferior, es para favorecer el tallado de ese canal inferior. Y ya digo, y esto de aquí, que os lo estoy señalando aquí con el puntero, esto de aquí es precisamente para potenciar ese vórtice, esa vorticidad que os he dicho antes, para sellar el fondo. Como veis, queda un hueco aquí disponible, ¿veis? ¿Veis cómo aquí se levanta un poco ese hueco con respecto a la parte delantera? Pues como veis, ese hueco... es probable que el aire que viaja por toda esta zona al final termine por interactuar con ese aire. Entonces, ¿cómo lo evito? Generando un vórtice en el sentido, en este caso, de las agujas del reloj, que lo que haga, en sentido de giro de las agujas del reloj, que lo que haga es mantenerme estas estructuras de flujo lo más pegadas posible al contorno del monoplaza. Muy interesante lo de McLaren aquí. Y sobre todo en esta foto, aquí, no, esta, vamos a... bajar ahora, perdón. Eso es que es la misma foto. Pensaba que eran dos fotos independientes, pero no. Aquí lo ¿veis? Esa protuberancia, que es lo que a la gente le ha mosqueado mucho, porque hay imágenes en las que se ve demasiado negro y parece más otra cosa. No hay ningún agujero ahí. Además, no sería, quiero decir, no le encuentro, a priori o en mi opinión, no le encuentro sentido a que haya un agujero ahí, porque entonces lo que estarías haciendo es que haya interactividad entre el flujo que viaja por arriba y el flujo de aire que viaja por abajo, cosa que yo creo que no es bueno. Deberían de ser dos estructuras de flujo diferenciadas. Para eso se hacen estos trabajos, de hecho. Estos trabajos de aquí, ese trabajo de corte también ahí para aliviar un poco, y estos trabajos de aquí son para eso. Esto generaría ese vórtice, como estáis viendo, el aire vendría por aquí por el lateral, por esta valla de aquí sería la que manejaría el aire hacia acá. Hay un vórtice que se genera, os lo voy a enseñar, espérate a ver si soy ahora. Aquí en la rueda delantera, ya os he dicho antes que aquí se genera vorticidad también. Estos perfiles son también para energizar un poco el flujo que viaja por el lateral y para evitar un poco que la rueda delantera malogre, ¿no? Un poco esa estructura de flujo que al final termine metiéndose hacia adentro. Y luego por la parte interna de la rueda, ya os lo he dicho muchas veces, además eso está ya desde primera vez que la FIA publicó la primera normativa, ya lo tenía contemplado, un generador de vórtices inferior precisamente para eso, para que copie todo este lateral de aquí y para sacar ese aire sucio y que no interactúe. La idea es esa, y como siempre pasa al final, funcionará o no funcionará. Eso... me repito, yo sé que me repito bastante. Bueno, esto quería enseñaroslo ahora más tarde. Y ahora quería ir a este vídeo que me ha gustado bastante. Esto vamos a quitarle el sonido ahora, que estaba cabezón. No sé si se puede ampliar, sí. Este vídeo que me ha gustado bastante, que se ve el trabajo de los pedales. Veis a la derecha y a la izquierda. Veis el pedal de acelerador, lo estáis viendo en la cámara a la izquierda, el pedal de freno a la derecha, situado a la derecha. El pedal del acelerador veis que lleva como una especie de muelle, porque esto de aquí es como un muellecito para que recupere el pedal hacia arriba, para que el piloto tenga el control de la aceleración. Y el pedal de freno que está situado a la derecha, que el pedal de freno veis que no parece que no haya ninguna conexión física. Lo que hay es un acelerómetro situado en la parte inferior del pedal de freno para controlar el brake by wire, porque la frenada actual ya en los Fórmula 1 es electrónica, controlada electrónicamente. Ahí veis los generadores de vórtices. Aquí veis cómo colocan el volante. Ya sabéis que ahora en los displays ahora no se muestran, normalmente no quieren mostrarlo, y sobre todo menos a estas alturas de pretemporada.
Y ya veis, ahí tenéis los espejos de ahora, veis esos generadores de vórtices que son para mantener también el flujo un poco más pegado a la parte superior del pontón. Ahí delante del piloto, a ver si ahora quita la mano, a ver si abre un poco. Ahora, ahí, esa es la cámara frontal, que la sitúan a veces en esa zona de ahí y otras veces se sitúa un poco más arriba en el halo. Y es la cámara frontal con la que vemos luego la cabeza del piloto, la que se ve el casco, que se ve trabajando al piloto, ¿no? Y moviendo la cabeza. Pues ahí es donde se sitúa habitualmente esa cámara. Por si teníais curiosidad, pues ya os lo comento. ¿Qué más? Os quería enseñar otro vídeo. Este sí está cortado. Del Mercedes. Bueno, vamos a cortarlo. Ahí. Que no nos interesa el sonido. El sonido no me interesa. Aquí el Mercedes, veis en las pruebas con Lewis Hamilton lo mismo, también veis esos pequeños generadores de vórtices. Veis como aquí se ha cambiado también toda esta estructura, se ha hecho un poquito más gruesa con respecto al año pasado. Y lo que quería que observarais es la cantidad de agua que va soltando la rueda delantera. Veis estos hombros, aquí me encanta cómo han hecho ese canal, es que es un canal totalmente. Y veis cómo las ruedas delanteras evacúan muchísima agua, mucha, bastante además. Un detalle antes de que me preguntéis, habréis visto, bueno, aquí esta imagen es impresionante. ¿Veis el vórtice? ¿Cómo el vórtice que se genera? Voy a ponerlo un poquito por detrás, un segundito, lo paramos ahí. Vale. Aquí tenéis la mangueta de la rueda, veis abajo como hay como una especie de alitas en esta zona que os estoy señalando por debajo del brazo inferior de la suspensión. Por cierto, veis los brazos de la suspensión actuales como están tallados de manera que son totalmente aerodinámicos. Ahí se está generando un vórtice y veis esa línea de agua, la estaréis observando perfectamente. Eso es de la parte inferior. Aquí hay como unas alitas que son donde está la entrada de aireación del conducto de freno, que también sirven para eso. Y luego abajo está el generador de vórtices que permite la FIA. Ahí se está generando ese vórtice. Y aquí veis el agua, la cantidad de agua que está evacuando la rueda, que es impresionante. Veis toda esta masa de agua que está levantando. Y este vórtice es el que está impidiendo que el aire, por eso ese agua sale hacia afuera y no sigue la trayectoria recta totalmente. Precisamente gracias a este vórtice que se está generando aquí, en esta zona de aquí, que está echando el agua hacia afuera. Aquí veis las ruedas traseras también, la cantidad de agua que echan, veis la cantidad de agua que llegan a expulsar estos neumáticos, que un neumático de lluvia puede llegar a evacuar 60 litros de agua por segundo. Es una auténtica barbaridad. Un neumático de calle está en ronda los 6-8 litros por segundo. O sea, estamos hablando de una auténtica borriquería. Esto, el cable, iba a deciros, el cable este azul es un acelerómetro que instalaron en el volante para medir subidas y bajadas del coche. Pues, básicamente pues para medir aceleraciones verticales. Y ya digo, ya veis la cantidad de agua, veis aquí también una antenita de algún elemento también que está de medición que está mandando de radio, ¿no? Y ya digo, en esa zona de ahí que os he señalado antes se genera ese vórtice, y ese vórtice es el que expulsa todos esos flujos de aire sin energía que no te interesan porque no quieres que entren en la parte inferior del monoplaza y malogren el efecto suelo, te dejen sin apoyo aerodinámico. Entonces eso hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta. Aquí veis como Hamilton... Bueno, esto es un filming, a fin de cuentas aquí es difícil, va a ser difícil ver volantazos, si se ven es porque la cosa va mal. Y nada, básicamente pues quería enseñaros eso porque creo que es bastante interesante. Y aparte de eso, pues quería comentaros esto que fue un tweet que una contestación a un tweet a una cuenta que se llama Crypto Snakes, que es seguidor del canal y también de Yui Zúñiga, y me enseñó esta moto. Bueno, es que se ve más grande así, la Bimota. Estuvimos hablando con Yui Zúñiga, TR MotoGP, estuvimos hablando de las motos con este tipo de suspensión, ¿no? El proyecto ELF de los años 70 y cómo luego hay motos que un poco raras, ¿no? Dentro de... no estamos tan acostumbrados a ver esto. Y quería comentaros que le señalé aquí con esta manita esto, hablando de aerodinámica, precisamente porque fijaos todo el volumen libre que se queda debajo de la cúpula de la moto, por encima de lo que es el guardabarro, para poder colocar alas, etcétera, incluso para hacer una bigotera aquí que atraviese justo por debajo de la cúpula y poder hacer diabluras.
Pero bueno, este tipo de suspensiones son complejas, este tipo de suspensiones hay que trabajarlas muy bien y sobre todo aquí en este caso son tubulares porque así reduces el tamaño del tubo, porque haces trabajar muchos de los elementos van a trabajar a tracción y por lo tanto puedes reducir la sección. Y aquí tenéis la vialeta de la dirección, que es la que va a hacer que la rueda pueda girar o no, ya sabéis. Y porque aquí no hay una horquilla propia invertida o una horquilla normal propiamente dicha con su tija y su pipa, ¿no?, de dirección. Aquí son vialetas. Aquí es mucho más parecido a lo que es la suspensión de un automóvil. Y es una manera también de dividir el trabajo de la suspensión con el trabajo de dirección. Digamos que la suspensión aquí es independiente de la dirección, como ocurre en un automóvil, cosa que independiente totalmente nunca va a ser, pero como ocurre en un automóvil. Al contrario que ocurre con las horquillas, que tú cuando giras el manillar estás girando también las horquillas y las horquillas pasan a trabajar con una geometría diferente. En este caso no, en este caso la geometría de suspensión no depende de ese giro de la rueda. Y el tema también, pues cambio de rueda más rápido, solo tienes una tuerca que estaría por el otro lado y podría sacar y meter muy rápidamente. En una moto de competición, esto es una bimota de calle que bueno, que es diferente, ¿no? Aquí tenéis esta estructura que une la suspensión, el basculante trasero con la suspensión delantera y el motor en medio. Bueno, una cosa diferente, interesante, creo que es muy interesante y que me gustó que compartieran y por eso indiqué aquí en esta zona eso. Y ya por último, y antes de terminar este directo y de despedirme, la rueda va a subir, sí, pero con el barrido de la suspensión la rueda va a subir. Sí, pero bueno, ya digo que es una manera de mantenerla independiente, dentro de lo que cabe. El amortiguador iría situado también en una posición mucho más centrada, mucho más baja en la moto. Esto le da ventajas en la inclinación, en el sentido de que puedes exigirle más al neumático porque el neumático va a tener un apoyo más firme, va a estar más presionado, pero también tiene sus límites. Luego después tienes también problemas como puede ser la agilidad, que a fin de cuentas una moto tradicional normal tiene un centro de gravedad más alto y en un viraje cerrado la moto tradicional va a ser mucho más ágil que esta. Sin embargo, en virajes muy rápidos de velocidad alta, esta moto va a ser más estable que la moto tradicional. Son, ya digo, ventajas e inconvenientes a tener en cuenta. Y por último, bueno, el canal de, ya digo, Curiosidad de Ingeniería con Jero, pero como os he dicho antes, me podéis buscar también como @jeroitin, que me vais a encontrar también en YouTube. Así que, y aquí tenéis los vídeos, bueno, aquí hay algunos vídeos y aquí tenéis ya todos los vídeos, y también los tenéis por listas, que también os los tengo puestos. Ahí tenéis las listas y los vídeos. Básicamente últimamente lo que hago es subir los directos de Twitch, o sea que no, de momento no tengo vídeos exclusivos en el canal, pero si algún día tengo tiempo, pues haré vídeos exclusivos también para el canal de YouTube. Y por mi parte, pues nada, agradeceros de nuevo todo el apoyo que me dais, agradeceros los nuevos seguimientos, también agradecer a Robert Team ese seguimiento, muchas gracias. Y nada, por mi parte despedirme ya.